Bien, a partir de este momento, entonces arrancamos con la clase. Darle la bienvenida a esta semana 2 del módulo 3. A manera de recordatorio, cada semana vamos a tener una pequeña prueba, ¿verdad? Al finalizar el proceso de la clase. Y las pruebitas siempre van a ser de selección única, con un plazo máximo de entrega de una semana, generalmente con tiempo, o sea, con cronómetro. El tiempo va a variar dependiendo de la cantidad de preguntas. Recordemos que este módulo se llama Fundamentos de la Industria Médica. La semana pasada vimos un poquito de historia, específicamente de esta industria en nuestro país, algunos conceptos básicos, y también conocimos los principales entes reguladores a nivel mundial de la industria. El día de hoy es una temática bastante interesante respecto a la labor que puede realizarse, ¿verdad?, de parte del Departamento de Calidad. Y yo de verdad que agradecería si alguien tiene experiencia en el tema, que ojalá pueda hacer aportes para que la clase obviamente sea más provechosa. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de arrancar con la temática. Ok, bueno, entonces veremos manejo de documentos oficiales, excelencia operacional y las auditorías. Empecemos por entender qué es un documento o un registro oficial. Ahí tenemos un compañero con el micrófono abierto. Ok, ya lo cerramos. ¿Qué es un documento o registro oficial? Bueno, esto es todo procedimiento, especificación, plano o formulario que se utilice para la manufactura de un producto. O sea, toda esa documentación que a nivel empresa es oficial, o sea, es de carácter, digamos que legal y validado o autorizado para que los diferentes departamentos puedan realizar diferentes labores y acciones. Recordemos que en términos generales, las empresas que apuntan a la calidad tienen que tener absolutamente todo respaldado por documentos oficiales, documentos donde se amplíe y se detallen los procedimientos y todo lo que sea necesario para que las labores que realizan los diferentes colaboradores estén bien definidas. Acá no se permite, ¿verdad?, nunca, como decimos popularmente, batear o hacer las cosas como a cualquiera se le ocurre o quiera hacerlas, sino que todo va a seguir siempre un estándar, un proceso. Y de esta manera entonces vamos a decir que todos los documentos que se utilicen a nivel interno del negocio, en buena teoría son documentos oficiales que fueron creados y redactados generalmente por un equipo de trabajo de la misma empresa, donde se intentó abarcar y cubrir todos los escenarios y todas las variables, siempre con el afán de que las personas que utilizan esta documentación encuentren una guía fiel de los pasos a seguir. Y obviamente esto va a permitir que no queden detalles pues por fuera o que vaya a quedar algún elemento ahí olvidado. Algunos requerimientos que deben cumplirse para que un documento sea oficial, aquí enfocándonos específicamente es el tema de la firma, ¿verdad? Pues no es lo mismo que yo agarre un papelito cualquiera, que haga algunos apuntes y que eso pretenda yo tenga algún peso legal, a que tenga un documento, un machote, un formato donde están detallados algunos elementos observados y que además esté firmado.
La firma le da ese carácter o ese peso oficial a los documentos, pero particularmente la firma, y a lo largo de la clase de hoy, cuando haga mención a la misma, yo quiero que todos pensemos en que la firma está constituida por la inicial del nombre de la persona, el primer apellido completo y la inicial del segundo apellido, si fuera necesario. ¿Cuándo podría ser necesario? Cuando de casualidad hubieran en el mismo departamento dos colaboradores cuyos nombres coincidan, ¿verdad?, con la primera letra del nombre, tuvieran el mismo primer apellido, pues se trata de hacer la salvedad, haciendo la aclaración con el segundo apellido solamente usando la primera letra. Por supuesto, debe haber un documento previo donde se registran todas estas firmas de los diferentes colaboradores. En caso de que haya duda de quién fue la persona que firmó el documento, pues se puede recurrir a este registro previo donde podríamos hacer la salvedad de quién es el dueño, por así decirlo, de la firma. El otro aspecto que hace oficial un documento es la fecha. Los documentos, así se lea, ponga un punto y una coma, todo tiene que estar respaldado, registrado con firma y fecha. La fecha debe cumplir con el formato que vemos en pantalla, los 2 dígitos del día, las primeras 3 letras del mes y los últimos 2 dígitos del año. En otras clases, ¿verdad?, con otros grupos, me han hecho la salvedad algunos compañeros de que las empresas efectivamente pues utilizan este particular de la fecha con algunas variaciones. A veces las empresas, porque traen obviamente la línea, digamos, americana o gringa, llamémoslo así, optan por poner primero el mes, después el día y después el año, ¿verdad? Pero obviamente aquí tendríamos que tener la claridad de que así se trabaja para que no se vaya a prestar a una mala interpretación a futuro. Pero generalmente el estándar es el que vemos acá en pantalla. Bien, siempre en el tema de los documentos, vamos a ir conociendo un poquito qué cosas deben hacerse o pueden hacerse y qué cosas no deben hacerse cuando se manipula un documento oficial. Bueno, lo primero es no se utiliza corrector, ¿verdad? Esto hasta en la escuela, algunos pues, maestros, ¿verdad? Tal vez, llamémoslo así, en la vieja escuela le enseñaban a uno eso, yo por lo menos lo recuerdo así, que usar corrector era como un pecado mortal, ¿verdad? Eso no era permitido. Hoy por hoy de pronto hay mucha flexibilidad en la parte educativa, pero por lo menos cuando hablamos de algo oficial nunca puede haber la presencia del corrector. El corrector automáticamente invalida la veracidad de la información que hay en el documento. Borrar, ¿verdad? No se debe de borrar la información que ya se colocó en el papel, en el formulario. ¿Qué se hace si hay errores? En un ratito vamos a verlo, no me quiero adelantar, pero borrar no es algo permitido. Sobreescribir, eso que algunas veces probablemente todos hemos hecho en algún momento, que estamos escribiendo con un lapicero y el lapicero, como quien dice, ahí a mitad de camino se quedó sin tinta, entonces conseguimos otro lapicero y tenemos la costumbre algunos de sobreescribir, o sea, volver a pasar sobre lo que ya se había escrito para completar la palabra, ¿verdad?, con el mismo color de tinta del lapicero. Eso no se permite. Usar lápiz, esto jamás, ¿verdad? Todos los documentos para que sean oficiales debe usarse lapicero. Firmar un documento por otra persona, jamás, ¿verdad? Prohibidísimo. Eso que de pronto algún compañero, ay, mira, es que me va a agarrar tarde, me va a dejar el bus, hazme un favor,
pone mi nombre en aquel papelillo, no es que se me olvidó. No, eso no está permitido. Porque en el momento en que uno se preste para hacer eso, eso es falsificación. El día de mañana hay auditoría, hay una investigación o lo que sea, y por haberle hecho ese favor, entre comillas, al compañero, resulta que ese documento tenía errores, fácilmente el compañero puede decir, no, esa no es mi firma, yo no firmé, y ahí empiezan entonces los dilemas. Entonces nunca firmar a nombre o a título de otra persona. Documentar la información antes, eso tampoco. Documentarla después, tampoco. Y les voy a dar un ejemplo concreto para que esto quede claro. Si por A o por B tenemos la labor de ir a hacer alguna verificación de campo, ¿verdad? Una inspección, qué sé yo, algún levantamiento de datos, llevamos el formulario y resulta que como es una labor que hacemos de forma tan rutinaria, más o menos uno se hace la idea de que, mira, casi siempre cuando voy a aplicar este proceso, generalmente voy a colocar estos datos, casi que siempre lo mismo. Y resulta que yo todavía no me he movilizado al área que voy a inspeccionar y de pronto tengo la genial idea, entre comillas, también, de decir, voy a adelantar la tarea. Aquí en la oficina voy a ir llenando de una vez estos elementos del formulario, porque la verdad es que siempre es lo mismo. Entonces, así aprovecho el tiempo y me ahorro estar escribiendo esto durante la inspección. Eso no se permite. Yo no debo de hacer un llenado previo o anticipado al momento que se va a inspeccionar verdaderamente, porque si por A o por B yo cometo esa imprudencia de llenar antes la información, porque yo supongo que así se va a dar, y por A o por B cuando llego al área a inspeccionar no ocurre lo que yo había creído que sí, ¿cómo le hago? O sea, ahí me voy a ver entonces en la obligación de hacer una corrección a un documento oficial simplemente porque no acaté esta disposición. Ustedes y yo llenamos la información en el momento en que se da, en el momento en que se observa, no antes, ni tampoco después. El otro escenario. Resulta que pues me agarró tarde, me alargué un poquillo más en las labores de la oficina y por A o por B tengo que salir corriendo para la casa, me va a dejar el bus y resulta que por A o por B olvidé el formulario que tenía que llenar, olvidé completar algún documento que era obligatorio, pero no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, lo lleno mañana, tempranito que llego en la mañana, de por sí me voy a acordar de todo. Mentira, ¿verdad? Eso tampoco es una buena práctica. Yo no puedo dejar para un día después o para horas después el llenado de un papel porque muy probablemente, o por lo menos va a haber un alto riesgo de que yo olvide, omita algún detalle. Entonces el llenado es, repito, en el momento exacto y preciso en que se está haciendo la verificación, el chequeo o el levantamiento de datos. Además, no se deben hacer uso, ¿verdad?, de ayudas, vean que está entre comillas, como el uso de flechas o de algún garabato o de algún símbolo que yo me invento para, según yo, aclarar algún detalle que esté en el formulario. Yo he encontrado en algunos casos, ¿verdad?, gente que de forma muy, digamos que ignorante, de pronto dice, mira, aquí me equivoqué en el papel, voy a dibujarle una carita feliz en el error y abajo, al pie de la hoja, dibujo otra carita feliz y ahí pongo la anotación de qué fue lo que pasó. No, o sea, caritas felices, olvídense, ¿verdad? Corazoncitos, nada que ver, ni ninguna otra cosa. Ahorita vamos a ver qué es lo que se utiliza cuando yo tengo que hacer alguna aclaración o alguna salvedad. No se utilizan flechas, ¿verdad?, para hacer aclaraciones. Nunca se trabajan con borradores. O sea, el documento que usted tomó para ir a hacer su trabajo, ese es un documento oficial. Yo no puedo decir, voy a hacer un borrador y después lo paso. No,
¿verdad? La documentación oficial es algo que se debe manejar con mucha cautela, con mucha responsabilidad, porque si yo pues fuera permitido, digamos, el uso de los borradores, eso también podría prestarse para que las personas por conveniencia, después en el supuesto de transcribir y ya pasarlo a limpio, omitan datos por conveniencia. Entonces esto no es permitido. El documento que se utiliza, ese es. Y por eso hay que llevarlo con cuidado para evitar ojalá errores o correcciones innecesarias. No se tacha la información aunque esté errada. Ahorita vamos a ver qué es lo que se hace en estos casos. Y tampoco se deben de desechar o de botar los registros que tenían errores o estén deteriorados, porque la eliminación de información no es bien vista por las auditorías. Esto puede también prestarse para una duda, ¿verdad? O para una situación en donde se ponga en duda si será que están escondiendo información, si será que están eliminando algún dato clave. Entonces nunca se elimina. Ahora, ¿qué pasa con los documentos que están llenos de errores o que están deteriorados? Bueno, tiene que levantarse por lo menos un acta, escanear el documento o buscar los medios, ¿verdad? Que la empresa así lo determine, que de una u otra manera me respalden la existencia de estos y no simplemente desecharlos porque sí. Esto sería como el tema de un cheque, ¿verdad? Que yo vengo a agarrar un cheque y resulta que era por, no sé, 100,000 colones y por un descuido mío le puse un cero más. Voy a agarrar el cheque, lo voy a hacer un puñito y lo voy a botar a la basura. Jamás, ¿verdad? Nunca. El cheque es un documento oficial, nunca se puede desechar. Así esté mal llenado, lo que hay que hacer es ponerle la leyenda de nulo o anulado, pero nunca se desecha. Siempre tiene que quedar resguardado, repito, por temas de auditoría y de seguridad, por supuesto. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda sobre lo que no se puede hacer? Ahorita vamos a ver qué sí se puede hacer. ¿O algún aporte que quiera hacer alguno al respecto? Adelante, William. Profe, disculpe, cuando un documento se mancha o queda ilegible, ¿se puede adjuntar uno nuevo traspasando? Sí, el asunto es nunca votarlo, ¿verdad? Tiene que haber siempre el respaldo porque el que usted vaya a hacer, por así decirlo, como sustitución, tiene que haber un respaldo de por qué se hizo. Hay muchos de estos documentos oficiales que a veces tienen hasta un consecutivo, ¿verdad? Una numeración. Entonces, si yo cometiera el error de agarrar uno que está, como usted lo dice, deteriorado o ilegible y lo voto, en medio de una auditoría a mí me van a decir, mira, y aquí falta el formulario número tal, ¿dónde está? Mire, es que yo lo agarré, lo voté, pero aquí hice este otro sustituyéndolo. No, no se puede. Así esté en peores condiciones o en una situación que no era la deseada, ojalá debe de resguardarse. Ya en casos extremos donde usted dice, no, es que esto no se puede guardar, bueno, por lo menos tomar fotografías, como les decía, escanearlo, hacer algún tipo de informe o nota aclaratoria que respalde que sí existió y por qué ya no está. Pero a buenas y primeras, digamos que la eliminación es el último paso a realizar. ¿Le aclaré, compañero? Muchas gracias, profe. Igual yo llevo documentación en el trabajo, entonces, Excelente, ya para excelente. saber. Excelente. Buenísimo. Eso de verdad que cuando son temas oficiales es, ya les digo, es bien delicado. Como decía un jefe mío, los papelitos hablan, ¿verdad? Pues a nivel oficial y legal, un juez, un auditor, un abogado, no va a creer lamentablemente en la palabra de la gente, va a creer en un papel que respalde lo que se dice. Entonces siempre tiene que estar muy bien resguardada toda la información.
Bien, vamos a ver ahora lo que sí se permite. Bueno, cuando nos equivocamos, porque eso a todos nos ocurre, cuando nos equivocamos al rellenar, ¿verdad?, un documento oficial, hay maneras de hacer correcciones y vamos a conocer cuáles son esas maneras. Muy importante, ante todo, ¿verdad? O sea, para que uno caiga en los errores, probablemente es porque no tuvimos ciertos cuidados previos. Entonces vamos a ver algunas cositas que son claves y después cómo se corrige cuando irremediablemente hay errores. Primero, escribir de forma legible. Yo aquí a veces entro en un dilema con algunos estudiantes que tienen lo que uno mal llama letra de doctor, ¿verdad? Que solamente ellos entienden. Acá en el departamento de calidad, jóvenes, es importantísimo que tengamos una letra legible. La letra legible garantiza que no se den confusiones ni pues una mala interpretación de la información. La recomendación además es usar lapicero de color negro o azul, nada más, nada de verde, que rosadito, que no, solamente negro o azul. Ahora, cuando yo me equivoco en un dato, lo correcto es pasar una línea, no dos, ni tres, ni hacer un tachón, una línea recta sobre la información que está errada. Ahorita vamos a ver unos ejemplos reales para que esto quede más claro, pero es solamente una línea sobre el dato equivocado. Y hay que añadir, por supuesto, la información correcta. También ya casi vamos a ver cómo se hace. Como lo dije al inicio, y cuánta cosita hagamos en los documentos oficiales, todo tiene que estar ligado o respaldado por la firma y la fecha de la persona que lo hizo. Entonces, si yo hice un llenado perfecto del formulario, firmo y fecha. Si yo estoy llenando un documento y me equivoqué, yo voy a hacer la corrección y sobre esa corrección también voy a poner mi firma y la fecha. Porque por A o por B, esa corrección, vean, es que pasa de todo en la industria. Yo hago una corrección y mi corrección está mal hecha. Y eso genera un impacto o un daño, ¿verdad?, en una decisión o en alguna actividad propia de la empresa, pues van a dar cacería de dónde se originó el error. Y cuando encuentran que el error nace por una mala corrección, va a ser muy sencillo saber quién se equivocó, porque a la par de la corrección va a estar la firma y la fecha. Eso en un caso negativo, ¿verdad?, de que haya una mala corrección. También cuando hay dudas, mire que es que siempre lo hemos hecho de tal manera, ¿por qué a partir de, por decirles algo, por qué a partir del lunes están haciendo las cosas diferentes? Ah, mire, es que en el formulario número tal o código tal aparece una corrección. ¿Cómo una corrección? A mí nadie me ha dicho, a ver, tráigame el formulario. Bueno, traemos el formulario y revisamos, mira, efectivamente, aquí se hizo una corrección. ¿Y la hizo quién? Ah, mira, Nancy Rodríguez. Y la hizo el domingo. Por eso se empezó a implementar a partir del lunes. Entonces, este particular, ¿verdad?, es súper importante. Bien, vayamos viendo unos ejemplos de estas situaciones, ¿verdad?, para que quede más clarito. Entonces, suponiendo que hay errores de escritura, como lo decía antes, lo correcto es pasar esa línea recta, una línea recta sobre el error. Ahí lo vemos en pantalla. Y a la par, si hay espacio, escribimos la corrección. La recomendación es que a la par de la corrección coloquemos la firma y la fecha. Vean que en el primer elemento, ¿verdad?, de ejemplo, aquí el error fue que la persona invirtió los números en las dos líneas que se ven ahí en pantalla.
entonces se hace la corrección. Ahora, en este caso hay espacio, ¿verdad?, para que usted libremente pueda corregir a la par e inclusive hacer firma y fecha. Pero, ¿qué pasa cuando no hay espacio? Cuando el campito en la hoja es muy reducido. Tampoco vamos a tratar o a generar dentro de una corrección una confusión, ¿verdad? Que por querer meterle ahí la corrección me quedó un garabato tan chirrisquitico que no lo puedo leer, no es entendible la letra. Entonces, más bien, en lugar de reparar, más bien empeoramos la situación por falta de espacio en la hoja. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vean en el espacio que se observa ahí al centro de la pantalla, que aparecen las iniciales G, P, B y está tachado. Ahí en ese mismo recuadro es muy difícil hacer la corrección. Entonces lo que hago es escribir un asterisco. Recuerden que antes les decía que nada de caritas felices, ni corazoncitos, ni flechas. Es un asterisco. Así lo establece la norma ISO de forma estándar. El asterisco es el elemento utilizado para hacer correcciones cuando hay poco espacio. Entonces yo dibujo el asterisco a la par del error, obviamente después de tacharlo con esa línea, y en la parte de abajo del documento, donde sí haya espacio, vuelvo a dibujar un asterisco y coloco la corrección, como se observa en pantalla, que dice léase GBP. O sea, ahí también se invirtieron pero las letras. Y obviamente a la par, inicial de la firma, o más bien la firma, y fecha del que hizo la corrección. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguien que me confirme si vamos bien? Ok, gracias, Naidelin. Gracias, William. Veamos otros escenarios. Permítame acomodar esto. Algunos errores muy comunes. Bueno, primero, hacer correcciones sin colocar firma y fecha. Eso es muy común y de verdad que representa un lío. Corregir solo una parte del error, o sea, hacer una corrección parcial. Ya vamos a ver cómo es esto. Sobreescribir, ya lo hemos mencionado, o un exceso de correcciones. Ahí nosotros tenemos dos imágenes, ¿verdad?, de lo correcto versus lo incorrecto. Entonces, acá en el primer ejemplo, que es correcto, vemos en la tercera columna que la persona pues se equivocó, traza la línea sencilla sobre el error, escribe encima, ¿verdad?, la información correcta, y a la derecha, al puro final, escribe las iniciales, o sea, la firma y la fecha en que realiza esa corrección. Ahora, esto está correcto, pero obviamente podría ser mucho mejor, ¿verdad?, para mi gusto. Ahí en la fecha, pues falta el año. Ahí solamente se están usando las iniciales. Ahora, podría ser válido usar solamente iniciales de nombre y dos apellidos si, por ejemplo, en el departamento solo hay dos personas y los nombres ni se parecen, porque ahí sería sencillo saber quién es, pero cuando los departamentos, repito, tal vez son muy grandes y hay muchas coincidencias con nombres, mejor vamos a la segura y lo hacemos como lo expliqué al inicio de la clase. Veamos el otro escenario un poquito más abajo, que es incorrecto. Acá, ¿verdad?, el problema fue que se tachó la información, pero no se puso quién la hizo. Entonces, para un reclamo, para una llamada de atención, si fuera el caso, no tenemos forma de saber quién lo hizo. Y esto verdaderamente es bien engorroso. Entonces, es mejor pues que todos nos familiaricemos, ¿verdad?, con la manera correcta de hacer correcciones. Veamos otros escenarios por acá. Corrección de una parte del error. Vamos a ver lo que está bien y lo que no está bien. Lo que está bien,
Bueno, ahí a la fecha, vean que la persona pues empezó a escribir 03 y escribió una A, supongo que quería escribir agosto, pero ya a medio camino de la escritura se entera que no era agosto, que era septiembre. Entonces lo correcto ahí es tachar absolutamente todo el dato, ¿verdad? Que está relacionado, en este caso la fecha o la fracción de lo que logró escribir, se tacha todo, se escribe a la par lo correcto, 03 septiembre 08, y se escribe entonces, en este caso, las siglas de la firma y la fecha. Eso es lo correcto. ¿Dónde está mal? Lo que vemos abajo. La persona viene y escribe la inicial del mes, M, pero era abril. Y esta persona solo tachó la M. Esto no es correcto, ¿verdad? Aquí lo correcto era tachar por completo toda la fecha y corregirla completita. Y obviamente falta firma y fecha. Vean este otro. Sobre escritura. Si ustedes observan la parte superior, vean que a simple vista se ve cómo hay datos que se observan como más oscuritos, más negritos, porque lo que se hizo fue que se repintó o se sobreescribió. ¿Y qué pasa aquí? Que esto puede generar una duda. ¿Será que ahí eso era un 8 original o será que era un 3 y lo camuflaron con un 8? ¿Será que ahí de verdad decía 11 o tal vez era 41? Entonces la sobreescritura genera duda y obviamente pierde digamos que la confianza de que los datos sean verídicos. Eso no se debe hacer. Excesos de correcciones, el otro escenario que está bajito. Vean acá, vean qué cosa más terrible, ¿verdad? Uno se asusta de ver esto a la derecha. Son tantas veces que hicieron corrección sobre corrección que si yo quisiera adivinar cuál fue la última válida, verdaderamente que sería muy difícil de entender, ¿verdad? Esto es un desorden de correcciones y esto no es una buena práctica. ¿Qué sí podríamos hacer? Vean esta otra situación. Cuando de pronto tenemos, un formulario, ¿verdad? O cualquier documento oficial y hay espacios donde había que colocar información, pero no aplicaba colocar información en ese momento, ¿verdad? No había información para colocar. Los formularios nunca deben almacenarse con espacios en blanco. Absolutamente todo debe estar llenado e inclusive aquellos espacios donde no habían datos para colocar, debe entonces ponerse las siglas NA que representan el no aplica. Ahora, a veces hay espacios, ¿verdad?, que son tantos que de pronto escribir el NA en todos los espacios podría ser un poquillo tedioso. No está mal hacerlo, ¿verdad? De hecho sería el ideal, pero a veces es tedioso. Entonces una alternativa para no tener que llenar todos los cuadritos con el NA podrían ser las que vemos en pantalla. Escribimos el NA en el centro, trazamos flecha o línea, ¿verdad? Desde el punto primero, por así decirlo, donde no hay datos, hasta el último espacio donde tampoco había que rellenar. Aquí me voy a devolver porque me va a servir, ¿verdad? Este ejemplo de abajo. El ejemplo de abajo, el problema era el tema del exceso de correcciones. Sin embargo, vean que aquí están aplicando el NA. Entonces aquí sí se está escribiendo NA en cada una de las casillas. Pero perfectamente podría utilizarse esta otra técnica. No sé si queda claro esto, chiquillos. Ok, bien. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Verdad? Y que es válido, y que no afecta la legalidad del documento. Bueno, pueden realizarse, si son necesarias, aclaraciones.
Entonces yo podría ser que yo, uso un formulario. Y resulta que ese día, cuando yo voy a utilizar el formulario, aparece una situación completamente atípica, anormal, excepcional. Y esa situación yo quiero documentarla, pero el formulario no lo contempla, no me lo pide, no hay un espacio específico para eso. Entonces yo puedo en el formulario, colocar un comentario adicional donde pueda hacer esas aclaraciones por una situación excepcional que se observó. Se utilizan los asteriscos, como antes lo explicaba, ¿verdad? Para hacer referencia a algún comentario. Cuando yo quiero hacer varias notas aclaratorias, deben enumerarse. Entonces colocar nota 1, nota 2, nota 3. ¿Para qué esto? Bueno, para que en algún momento haya que hacer alguna aclaración o mencionar algo. Mira, fíjate en la nota número 2 del formulario tal, para que veas lo que dice ahí. Entonces es más sencillo decir, busque la nota que menciona tal cosa. No, mejor hacemos referencia a esa numeración. Y siempre, siempre, siempre firmar para asumir la responsabilidad del llenado del documento y también de las correcciones. Bien, hasta acá, ¿verdad? Es el temita específicamente de lo que es el manejo de documentos oficiales. En adelante vamos a ver el segundo subtema, que es el de excelencia operacional. Excelencia operacional es una mentalidad y una cultura de negocio que se centra en reducir el riesgo, la complejidad y el costo mientras mejora la seguridad de los procesos, la sostenibilidad y la productividad. Vean, cuando hablamos de sostenibilidad, de procesos, de seguridad, de productividad, estamos hablando de condiciones que para que estén bien establecidas requieren tiempo. Y en ese tiempo siempre va a haber riesgo de que algo no salga bien o que no salga como queríamos. Entonces, la excelencia operacional va a darnos herramientas para que cuando se den esos procesos haya suficiente información, haya suficiente, digamos que cobertura para hacer frente al riesgo si se presenta. La excelencia operacional en su núcleo, ¿verdad?, va a tratar de mejoras continuas en la eficiencia. Algunos de los factores de la excelencia operacional son los que vemos en pantalla. La excelencia operacional va a tomar en cuenta esfuerzos continuos de mejora, va a promover la disponibilidad para cambios, la apreciación y el reconocimiento, la rapidez para decisiones, el apoyo y el compromiso, trabajar en equipo, disciplina y conducta, abierto a conversaciones, estar en el campo, o sea, conocer lo que está pasando, no que me cuenten, sino estar ahí evidenciándolo. Entonces, la excelencia operacional va a involucrar todos estos factores para tener una buena preparación y hacer frente a los riesgos. Algunos elementos de la excelencia operacional son los 5 que vemos en pantalla. La excelencia operacional se va a enfocar en la calidad del producto o servicio, porque lo que busca es hacer las cosas bien. Va a enfocarse en la rapidez, que es el tiempo que transcurre entre el momento en que el cliente pide algo y el momento en que ese algo llega a manos del cliente. También la fiabilidad, que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos acordados de entrega. Nosotros como clientes, ¿verdad?, sabemos perfectamente que no hay nada más desagradable que cuando uno va a comprar algo, lo hagan esperar o le pongan muchas excusas para entregar un producto. Entonces, cuando no se cumplen con los plazos de entrega, ahí no hay fiabilidad. Y la excelencia operacional
sí se enfoca en ella. Flexibilidad es que exista la capacidad de hacer cambios rápidamente para poder responder a las necesidades o a las particularidades del cliente. Qué bonito es cuando uno compra un producto y uno dice, mira, me encanta el producto, pero ¿usted cree que podamos hacer esta pequeña modificación? ¿O será que usted me lo puede conseguir en tal color? Y que uno le digan, sí, claro que sí, con mucho gusto se lo conseguimos. O sea, eso es flexibilidad. A diferencia de que usted vaya a comprar algo y usted pida algo distinto, algo diferente, y digan, no, eso no se puede, lo que se vende, lo que está ahí en la urna, si le gusta, bueno, y si no, chao. Ahí no hay flexibilidad y tampoco hay excelencia operacional. Y por último, el costo, que va a tener que ver con toda esa gestión, esa administración de los procesos de transformación para generar un producto o servicio. O sea, la excelencia operacional se enfoca en estos 5 elementos y obviamente estos elementos se traducen en esa contención frente al riesgo. Y el último temita para cubrir hoy es el de auditorías. Bueno, antes de ver el concepto, ¿alguno de ustedes me puede decir, por favor, qué es una auditoría? No todos, por favor, hagan fila. Adelante, William. Es como una evaluación de los procesos que llevan en la empresa para regulaciones o políticas o procedimientos. Excelente definición. Muchísimas gracias, William. Exactamente, es una evaluación. O sea, es cuando uno le pasan lista para ver si usted lo está haciendo bien o no. Y las auditorías, por supuesto, son procesos muy normales, muy comunes en todas las industrias que apuntan a la calidad. Porque como todo puede mejorarse siempre, ¿cómo vamos a mejorar algo si no se evalúa? ¿Cómo vamos a mejorar o ofrecer calidad en algo que nunca se revisa? Eso sería imposible. Las auditorías, entonces, vamos a decir que son un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Esto según la ISO 19011. Esta ISO es la utilizada, de hecho, para realizar auditorías en los sistemas de gestión de cualquier tipo. Vean que en el concepto, ¿verdad? Acá se mencionaban unas palabrillas ahí interesantes. Vamos a ver cada una de ellas. Las auditorías entonces dicen que es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque son muchos procedimientos, son un paso a paso lógico y organizado que debe de cumplirse. No se pueden adelantar o atrasar o mezclar, sino que se lleva un orden lógico. También decía que las auditorías es un procedimiento independiente, o sea, que los auditores, es decir, las personas que realizan esta actividad, deben ser completamente independientes de la actividad que se va a auditar. Ejemplo, si yo soy, el jefe del departamento de producción, yo como jefe de departamento de producción jamás podría hacer una auditoría del departamento de producción, porque obviamente ahí, ¿verdad?, habría un conflicto de intereses. No sería objetivo de mi parte auditar lo que está a mi cargo, porque querría ponerle 100 a todo, porque hay que dejarnos de cosas, pero a nadie le gusta que le digan en qué está equivocándose o cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Los seres humanos somos así, no nos gusta que nos digan en qué nos equivocamos. Uno le encanta que le digan en qué estamos haciendo las cosas bien. Entonces, para que la auditoría sea efectiva, tiene que haber una independencia entre el auditor y el área que se está auditando.
También decía que la auditoría debe ser un proceso documentado y evidentemente los auditores lo que van a ir a verificar es lo que está en papel, la evidencia escrita. Ellos no pueden tomar decisiones ni hacer recomendaciones solo por lo que escuchan de la gente. Ellos tienen que sustentar su evaluación en todo lo que haya documentado. También hablaba de las evidencias, ¿verdad? Obviamente los auditores tienen acceso completo a toda la información de la empresa, registros, hechos, formularios, manuales, todo está al alcance de ellos porque la evidencia es la que va a sustentar las situaciones que las personas dicen que ocurren en la empresa. Y debe haber un criterio de auditoría, es decir, los auditores no van a llegar a auditar lo que a ellos se les ocurra. Tiene que haber antes de la auditoría un criterio, o sea, un lineamiento que diga, bueno, necesitamos que verifiquen esto y esto y esto para ver si estamos bien, para ver qué falta, para ver qué es necesario. Entonces, ese es el criterio de auditoría que es requerido. La auditoría tiene 4 principios: integridad, debido cuidado profesional, confidencialidad y la independencia que ya mencionamos. Cuando hablamos de integridad, pues yo quiero que ustedes piensen por un momentito en esas personas que hacen la labor de auditoría. Obviamente deben ser personas profesionales, imparciales. Aquí no cabe decir, es que es mi amigo, mejor voy a esconder o a obviar las tortas que me encontré porque es mi amigo. No, ahí no pueden haber favoritismos, no pueden haber ningún tipo de actuar, ¿verdad?, que vaya a dañar la objetividad del proceso. Entonces tiene que haber una integridad. La gente tiene que ser profesional, imparcial, actuar con honestidad, o sea, nada de tapar ni esconder las cosas, y obviamente con mucha responsabilidad. Debe haber una demostración de sus competencias en el trabajo. Aquí no crean ustedes que el auditor simplemente pues llega porque habla muy bonito o porque viste bien. No, el auditor es una persona que en buena teoría, por su integridad, se ha preparado y conoce y tiene a mano las herramientas necesarias para hacer una labor efectiva y objetiva. Debe haber un debido cuidado profesional. Aquí la manera en la que se conducen los auditores ya en la empresa es clave para lograr que haya una buena respuesta por parte de todas las personas que van a participar del proceso. Debe depositarse en ellos confianza y ellos, por supuesto, también tienen que procurar o fomentar que se confíe en ellos. La parte de la confidencialidad es vital en los auditores. Ellos deben actuar con mucha discreción. No pueden andarle diciendo al Departamento de Recursos Humanos los hallazgos que han detectado en el Departamento de Productividad, o sea, como decimos popularmente, como viejas de patio. Aquí no es nada de chisme, es más, si se encontró algo lamentable en el departamento de producción, pues eso es algo que confidencialmente van a tener que guardarse los auditores y hasta que entreguen el informe final, ahí van a poder colocar todo lo evidenciado. Pero también los informes de auditoría no son de carácter público, no los va a leer toda la empresa. Llegarán a manos únicamente de algunos responsables del negocio, generalmente puestos altos, que a quienes también inclusive se les exige confidencialidad de la información. Y la independencia, que ya decíamos, ¿verdad?, para que sea bien objetiva, que no haya ningún tipo de favoritismo, relación, ¿verdad?, o amistad que pudiera dañar esa transparencia de la labor del auditor. ¿Por qué es necesario realizar auditorías en las empresas? Bueno, por muchas razones, pero podemos decir que
Las auditorías funcionan como un escáner, o sea, van a detectarse absolutamente todas las situaciones de la empresa, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Puede permitir conocer el desempeño del sistema, va a proporcionar información real sobre lo que está generando como resultado las decisiones que se toman y puede eliminar ideas preconcebidas o información sesgada. Información sesgada es información incorrecta o incompleta o errónea. Algunos requisitos para que se dé una auditoría efectiva. Bueno, tiene que haber un apoyo de la alta dirección, los auditores deben estar entrenados, tiene que haber esta independencia de los auditores que ya mencionamos, debe haber un completo acceso a la documentación para que ellos puedan verificar todo, debe haber un acceso a todos los niveles gerenciales y los procedimientos de auditoría deben estar definidos, como hace un rato decía, no van a llegar a batear, no van a llegar a ver qué se les ocurre preguntar o a ver qué se les ocurre buscar, ¿no? Hay una preparación previa de los auditores en donde ellos se informan sobre la empresa, sobre el negocio, sobre los procedimientos, donde van a pedir un montón de información. De hecho, en reuniones previas que se hacen con los puestos altos, van a prepararse, van a estudiar, van a investigar y cuando ya están listos, ahora sí, llegan a la empresa y hacen su labor de campo. Y para terminar, tenemos que existen 3 tipos de auditorías. La primera auditoría es la auditoría interna, que se aplica a la empresa. Es de la que hemos estado hablando, ¿verdad? En los últimos minutos. Este tipo de auditoría lo que permite es evaluar los sistemas, ¿verdad?, de la empresa y también identificar oportunidades de mejora. También están las auditorías externas, pero las que son solicitadas por los clientes. Cuando un cliente quiere invertir en una empresa, pues no puede simplemente fiarse porque la empresa se vea bonita. Él tiene que garantizarse, asegurarse de que esa inversión que va a hacer en el negocio esté segura, de que va a haber un nivel de responsabilidad y de respuesta por parte del negocio. ¿Y qué mejor manera de saber si la empresa está bien que con una auditoría? Entonces el cliente puede evaluar a través de la auditoría externa cuáles son las condiciones del negocio, cómo son los proveedores, cuál es la manera en que ellos se dirigen, si son buenos o tienen una buena reputación, si hay evidencia de que hay un respaldo de esos buenos procedimientos, de esos niveles de excelencia operacional o no. Y por último tenemos las auditorías externas, pero por parte de las certificadoras. Y resulta y sucede que algunas empresas, cuando quieren certificarse, por ejemplo, en una norma ISO, ellos deben contratar a empresas certificadoras para que los auditen, para que verifiquen si cumplen, ¿verdad?, con todos los requisitos como para poder optar por una certificación. Entonces, básicamente, esos son los 3 tipos de auditorías que se manejan en las empresas. ¿Dudas o comentarios? No sé si alguien aquí ha participado alguna vez de una auditoría por cualquiera de los dos, digamos que papeles, o siendo auditado o siendo auditor. Adelante, William. Sí, profe, yo he sido auditado, bueno, tanto interno como externo. Ok. ¿Cómo ha sido esa experiencia en general? Bueno, es tedioso, ¿verdad? Da miedillo, pero sí, más que todo, por ejemplo,
cuando me auditaron me preguntaron las 4 políticas de la empresa en lo interno, ¿verdad? En lo Ujú. externo, bueno, no me auditaron, pero sí vinieron varias personas al área donde yo estuve ¿verdad? Entonces lo que nos aconsejaron en una reunión fue que nosotros somos dueños de los procesos, entonces no hay que tener miedo en cuanto a las auditorías externas. Ujú. Excelente, excelente, muy bien. Sí, vean que esto es muy normal. Cuando en las empresas dicen auditoría, la gente se asusta, ¿verdad? Algunos hasta se enferman del estómago. Es un miedo y un pavor que les entra, pero verdaderamente la auditoría es necesaria para perfeccionar los procesos, para encontrar oportunidades de mejora en los negocios y como también muchas veces uno escucha, si usted sabe, si usted es consciente de que usted hace su trabajo y lo hace con excelencia, no hay por qué tener miedo. Que tenga miedo el que no está haciendo bien las cosas, que tenga miedo el que anda haciendo trampa, ¿verdad? Ese sí tiene que tener miedo, porque tarde o temprano, pues con esa lupa que tienen los auditores, todo va a salir a luz. Pero si trabajamos bien y con excelencia, ténganlo por seguro que en las auditorías generalmente uno sale bien. Las auditorías también de alguna manera fomentan o presionan un poquito, ¿verdad?, a todos los colaboradores a que tomen con mucha seriedad y con mucha responsabilidad sus tareas, porque si no fuera así, de pronto pues estaríamos a la libre, cada quien haciendo lo que quiere, y eso obviamente no es productivo. Bien, ¿alguien más? Ajá, William. Profe, también cabe mencionar que siempre responder a lo que le preguntan únicamente, porque si uno habla de más, le siguen preguntando. Gracias por eso, sí. No quería que se me escapara. Eso es típico, ¿verdad? En todas las empresas siempre le dicen a uno, limítese a responder lo que preguntan. No se ponga a jugar ahí de tica linda o de tico lindo a hablar de más, porque se puede complicar el asunto, ¿verdad? Entonces es limitarnos a esas respuestas, digamos, concretas que está buscando el auditor. Perfecto. Ahora, es feo mencionarlo, pero sí hay que mencionarlo. A veces inclusive esos temores o esos miedos, ¿verdad?, que entra a la auditoría es porque uno escucha, uy, es que si encuentran algo malo, rodan cabezas, ¿verdad? Eso es lo que uno escucha. Empiezan a haber despidos y los despidos, pues, después de una auditoría podrían ser muy comunes, pero créanme que quienes se ven involucrados en esa situación lamentable es porque han hecho mal su trabajo, ¿verdad? No son despidos porque sí o porque se les ocurrió, es porque hay evidencia de errores. Y muchas veces los errores son ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Digamos que por una irresponsabilidad, no por descuidos, sino por irresponsabilidades casi que al drede. Entonces ahí sí es importante pues ponernos las pilas, hacer bien nuestro trabajo para que el día que somos auditados no hayan esas presiones de más ni esos temores que muchas veces son innecesarios. Bien, ¿alguna preguntita o algún aporte adicional? Ajá, Jocelyn. No, buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, nada más sobre las auditorías. Bueno, a mí sí, como el trabajo en Bayer es mi primera experiencia trabajando en la industria médica. Uh-huh. Literalmente no tenía idea sobre qué era una auditoría y nos preparan un montón, Uh-huh. demasiado. Entonces, es- es- para mí sí es muy complicado y sí me ha costado bastante, pero ya y los nervios por sobre todo, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, y de hecho sí me ha pasado que en una auditoría que pasaron, la empresa pasó una semana como para que
para que nosotros practicáramos todo. Y Ujú. literal toda la semana me enfermé, me daba algo, me incapacitaba, hubiera sido. Ay, qué pecado. Sí, sí, yo Sí, entiendo, yo entiendo. sí, Pero eso es común por, como usted lo dice, porque son como sus primeras vivencias. Ya después con el tiempo uno lo empieza a tomar como un poquito más relajado, un poquito más tranquilo el asunto. Pero es normal, completamente normal. sí, ya ahora normal, tranquilo, ¿no? Todo Qué bien. dicha, qué dicha, qué dicha. Como les decía, mientras usted haga bien su trabajito, usted se prepare, usted sea consciente de la importancia de hacer las cosas bien, a uno le va bien, de hecho que sí. Excelente, Jocelyn, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Ajá, William. Profe, en la parte de documentación, bueno, Sí. sí he visto algunas variaciones, ¿verdad? Lógicamente la empresa sí hace algunas variaciones en cuanto, digamos, por ejemplo, igual en correcciones, el documento igual se escribe en lapicera azul, allá en donde Ujú, estoy yo. ujú, Por ejemplo, igual, donde se llenan los espacios es similar, ¿sí? Más que todo cuando hay que cerrar espacios, se cruza una línea y se pone NA. ujú, Eh, por ejemplo, bueno, en la parte de los excesos, eh, igual se pone si hay más de un error, se pone un 1, se cierra un círculo, se tacha, y dependiendo del error, si es crítico, por ejemplo, en el caso de la empresa, o a uno le dan una tablita que debe poner uno, ¿verdad? Por ejemplo, por error se documentó tal parámetro, lo ujú, correcto es, si es verificado por calidad, iniciales, fecha y firma, ¿verdad? ujú, Y también cuando por ejemplo, si uno se equivocó en algún espacio, igual pone uno léase o NA, ¿verdad? Y con las ujú. iniciales, fecha y firma. Y sí, bueno, más que Excelente. todo, anteriormente sí ya había llevado, bueno, yo todos los sábados llevo documentación, entonces es también, por ejemplo, cuando uno se equivoca en alguna corrección, a veces uno mismo se equivoca en la corrección y hay que sobrecorregir lo que uno corrigió. Es Ujú. tedioso, sí. Pero sí, la verdad es que aparte de documentación sí estoy más familiarizado. Ah, excelente, William, qué bien, qué bien. Sí, todo esto, ¿verdad? Pues son unas pinceladitas, por así decirlo, de algunas competencias que deberíamos de desarrollar bien si estamos interesados, por supuesto, en participar o en formar parte del departamento de calidad, ¿verdad? Entonces sí hay que tomarlo pues con mucho cuidado, como todo en el arranque, ¿verdad? Cuando no hay experiencia, podría ser un poquillo tedioso, pero ya después termina siendo un poquito más sencillo, ¿verdad? El proceso. Excelente, Willa, muchas gracias. Bien, esa es la temática que teníamos que cubrir hoy. Entonces, como les mencioné al inicio, voy a habilitar un examencito corto de lo que vimos a partir de las 8 de la noche y estaría disponible toda la semana, es decir, específicamente a más tardar el día 14 de mayo, que es de hoy en 8. Entonces ahí, ¿verdad? Cuando ya sean las 8 de la noche, ustedes se darán la vueltita, los que tengan a bien hacerlo hoy o los que quieran hacerlo pues posteriormente, dentro de ese plazo, igualmente será válido. Cualquier pregunta, ¿verdad? Que tengan, obviamente me la hacen saber por favor al correo electrónico y básicamente, si Dios lo permite, nos veríamos nuevamente de hoy en 8 para ir avanzando en este proceso que verdaderamente espero que hasta el momento sea positivo para todos y todas. De mi parte sería todo por hoy, agradecerles el tiempo, gracias, mil gracias por las participaciones que son sumamente valiosas para la clase y desearles una feliz noche a todos y a todas. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Con Buenas noches. gusto, buenas noches, hasta luego.